Lo importante es que nosotros sepamos qué es lo que quiere Dios. Yo creo que cada uno de nosotros estamos acá y estamos como alguna vez nos dijeron cuando llegamos, con un propósito. A mí me dijeron, ¿sabes, Julio? Dios tiene un propósito con tu vida. Al principio yo lo tomaba como parte de la jerga del cristianismo, ¿no? Cuando le decimos a la gente y le predicamos, Dios tiene un propósito con tu vida. Y yo entendí que sí, Dios tiene un propósito con mi vida. Yo entendí de que Dios no llama a personas capacitadas, sino que Dios capacita a los que llama. Y ahí hay una gran diferencia, ¿no? Y justamente de esto tiene que ver lo que yo quiero hablarle esta mañana. Dios necesita gente para capacitar. ¿Para qué? Para que puedan entender lo que Él quiere hacer. Y para entender lo que Él quiere hacer, en este caso nosotros necesitamos interpretar todo lo que Él está pretendiendo de su iglesia. Por eso vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios que voy a compartirle esta mañana en la carta a los Efesios, en el capítulo 1. De paso, invitarlo a que participen de las enseñanzas de los días martes. Justamente se va a comenzar a compartir la carta a los Efesios y es algo muy importante que todos podamos participar para que tengamos un mejor panorama de lo que Dios quiere hacer. Yo creo que el Espíritu de Dios en este tiempo se está moviendo para que haya un cambio en la iglesia del Señor. No hablo de la iglesia del centro solamente, de la iglesia toda. Dios quiere que hagamos las cosas y se las haga como Él quiere que las hagamos. Efesios 1, del 15 al 17 vamos a leer. Seguramente ustedes lo tienen ahí en pantalla. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dos cosas muy importante por la cual oraba Pablo para los hermanos de la iglesia de Éfeso: espíritu de sabiduría y de revelación. Yo me encuentro en un momento en que digo, es muy propicio que podamos tener eso. Así que le pido a Dios de que nos dé eso, ese espíritu de poder entender en su sabiduría y en el conocimiento de Cristo todas las cosas, porque no podemos dejar de no conocer. El apóstol Pablo fue quien escribió esta carta, esta epístola a los Efesios. Él, para mí, representa una de las revelaciones más tremendas que podemos encontrar en cuanto a las epístolas que escribió el apóstol. Pablo recibió revelaciones que inclusive confiesa él que no le fue permitido declararlo con palabras. Dice que fue algo inefable, a tal punto de que la revelación que él la recibió, en este caso, llega a esta iglesia. ¿En qué contexto llega a la iglesia de Éfeso? Esta carta llega en un contexto de una iglesia que vivía en un tiempo en donde polulaban las falsas doctrinas, en donde todo eso que era falso en cuanto a la doctrina que proviene de Dios era perjudicial. Toda falsa doctrina que daba vuelta por la iglesia de Éfeso y en ese entonces era muy perjudicial. Y con todo eso tenía que enfrentarse la iglesia la cual dirigía Pablo, la iglesia de Éfeso. No solo había eso, sino que también había religiones muy influyentes. Todo eso influía ¿dónde? Directamente a la fe del cristiano. Pero ¿cuál era el problema? El problema era que era una iglesia incipiente en su fe. Era una iglesia que recién iniciaba en su fe. Entonces Pablo decía, yo tengo que cuidarlo. Tengo que cuidar a esta iglesia. ¿Cómo hacemos? Y escribe esta carta. En ese contexto se redacta esta tremenda carta a los Efesios, que trata, y que vamos a ver de que en la medida que uno va viendo, trata muchos temas. De hecho, yo me quedé en el capítulo 1 y es una revelación tremenda. Yo le pido a Dios que nos dé realmente la vida para poder entender esto. Yo creo que nunca vamos a llegar a comprender todo, pero si hay algo que mencionaba recién Cinti, que nos compartía el pastor, si hay algo a lo que
quiere que lleguemos a comprender esa anchura, esa profundidad, esa altura, esa longitud. Y eso tiene que ver con conocer el amor de Dios. Y conocer el amor de Dios implica conocerlo a Él. Y para conocerlo a Él hay que tener revelación. No hay otra forma. Se me viene una palabra que está en la carta del profeta, en el libro del profeta Jeremías, que se la voy a leer, no se la voy a dejar pasar porque se me vino ahora, recién cuando estaba sentado y la marqué. Si bien la Biblia es algo que ha sido impresa y que se le puso títulos para que podamos nosotros tratar de ubicarnos mejor, en realidad nunca fue escrita así, siempre fue escrita, una carta no está separada, es una sola cosa. El libro, por ejemplo, acá en el caso de Jeremías, tiene un título donde comienza, estoy en Jeremías 9, 23. Tiene como título, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Me pegaba recién esa palabra. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Miren lo que dice acá. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué? Si en algo nos tenemos que alabar, que sea en entenderlo y en conocerlo a Dios. Para entenderlo y conocerlo a Dios, nos viene como anillo al dedo para poder entender sus diseños, para poder entender los planos y los diseños de cómo edificar la iglesia. Yo les decía que la carta a los Efesios nos habla de muchas cosas. Yo me pongo a leer, Pablo enseñaba y le aconsejaba de cómo tenía que ser la vida del creyente. Si usted de repente agarra el capítulo 5, le dice Pablo, miren cómo van a andar, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Sean sabios, no sean necios. Hay que aprovechar bien el tiempo. ¿Para qué? Para entender y conocer a Dios. Si él le aconsejaba, le decía, miren cómo anden, no en la carne, sean imitadores de mí. Como cristianos sean obedientes. Si es que han entendido el Evangelio, si en verdad lo han entendido, hagan las cosas como dice la palabra. Seamos cristianos como los consejos que muestra Pablo. No palabras deshonestas, no truhanería, ninguna cosa que no conviene, fornicación, cosas que no convienen, son consejos. Así que miren de lo que habla Pablo, de consejo para un cristiano, hasta nos llega a hablar, haciendo una analogía con la iglesia, del matrimonio, de los padres, del rol de los hijos, de la esposa, del esposo. Nos habla del Evangelio, nos habla de muchas cosas. Capítulo 6 nos habla de guerra espiritual, nos habla de la armadura de Dios, de cómo tenemos que plantarnos en nuestra posición como hijo de Dios y como un guerrero. En otras cosas, en otras palabras, esta es una revelación muy fuerte porque nos muestra diferentes aspectos de un solo tema, que es la iglesia. Hay muchos aspectos que vemos acá de la iglesia que podemos rescatar. Pablo la ve a la iglesia como que si nos pararíamos en un edificio, nos paramos y la vemos desde un aspecto. Pablo ve la iglesia como el cuerpo de Cristo. Luego se para y desde otro ángulo podemos ver la iglesia como el guerrero. Pablo ve la iglesia como la novia. De repente la paramos y la vemos desde otra perspectiva y ve la iglesia como la familia de Dios. Y así la ve desde diferentes aspectos, la ve como el nuevo hombre, te habla la carta a los Efesios. Entonces, miren cómo Pablo enfoca y cómo esa revelación tremenda que tuvo el apóstol se la vuelca toda a la iglesia de Éfeso, y es lo que él quiere hacernos entender ahora. El Señor quiere hacernos entender a nosotros de que ahí, si es que hay un tema que trata la carta a los Efesios, es simplemente o únicamente la iglesia. Yo recién decía, en algún momento dije que si bien trata muchos temas y nos enseña acerca de diferentes aspectos en su enseñanza en esta carta, en realidad todo eso son como lentes. Son como lentes que nos permiten ver mejor la iglesia.
Si yo veo el matrimonio, Cristo estaba hablando en relación a la iglesia y decía Pablo, grande es este misterio, hablando en relación a Cristo y su relación con la iglesia. Si habla del guerrero, está hablando de la iglesia, luchando con toda su armadura, del escudo de la fe, con el yelmo de la salvación, que con los pies aprestos para predicar el evangelio y con todo lo que tiene un guerrero, pero estamos viendo ahí la iglesia totalmente armada como un guerrero. Usted fíjese que todos los aspectos nos llevan a entender la iglesia. Por eso lo que a nosotros se nos tiene que revelar, y yo le pido a Dios, es que se nos revele la iglesia. Y Pablo oraba por esta gente. En ese contexto Pablo tenía que cuidar, le decía, de esta iglesia. Era difícil porque él tenía que tratar de sostener, miren lo que le voy a decir, él tenía que tratar de sostener un mensaje, que era el mensaje de Cristo. Él tenía que cuidarlo. ¿Cuidarlo de qué? Cuidarlo de que todo esto que estaba ocurriendo, religión judía, falsas doctrinas, gentiles que no perdían sus costumbres, sus malas costumbres, porque a veces cuando llega gente nueva, tenemos que tener mucha paciencia, mucho amor por la gente que llega, porque a veces creemos que todo se nos va de una manera mágica, pero Pablo lidiaba con gente que aún estando en las iglesias, dice que Pablo tenía que de repente hablarle en Efesios 5 y decirle, no se embriaguen con vino, antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque en ese tiempo había gente que todavía tenía la costumbre de adorar al dios Baco. Entonces Pablo tenía que, en su carta, recomendarle. Pablo no se escandalizaba porque la gente tomaba el vino, sino que les enseñaba de que hagan, en vez de hacer eso, porque la gente acudía a esos rituales, al dios del vino, no podía dejarlo. Entonces Pablo tenía que enseñar y hablarle para que ellos de alguna manera puedan dejar todo eso y de que en las filas de su iglesia no se produzcan sectas, no se produzcan fracturas que atente contra la fe que recién se iniciaba en ese tiempo. Entonces, en ese contexto se escribía la carta y se redactaba esta profunda carta a los Efesios. Yo decía, y yo les quiero decir en esta mañana, de que Dios trabaja siempre con un diseño. Está en nosotros poder entenderlo y conocerlo, como decía el profeta Jeremías. Y eso es lo que quiere de nosotros. No que nos alabemos en nuestra sabiduría ni en lo que nosotros podemos. Yo les decía al comienzo, Dios no escoge a capacitados, Él capacita a los que Él llama. Y esa es la predisposición que tenemos que tener. Y Dios siempre trabaja con un diseño. Dios es cero improvisación. No hay improvisación en Dios, no improvisó nada. ¿Por qué le digo que Dios capacita a los que llama? Dice la palabra en Efesios 2:10 que Él nos hizo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó en el momento, no, dice las cuales preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Yo me pregunto, ¿cuáles son las cosas en las que tenemos que andar? ¿Cuáles son las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? De repente la carta a los Efesios nos dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros. Fíjense en que Dios no puso a todos en un mismo lugar, sino que dice la palabra en el libro de Efesios también. Por eso es tan rico la carta a los Efesios. Dice que Cristo nos dio gracia a cada uno de nosotros conforme al don que Él nos dio. Yo no puedo tener el don o el tamaño de gracia que tiene el pastor, porque para él le dio el don del pastor, a otro le dio el don del apostolado, al otro el don de hacer milagros, al otro el don de sanidades, al otro don de palabra de ciencia, al otro don de servicio. Y para cada una de las cosas que Dios nos, el don que Dios nos ha dado, te dio la gracia. Pero eso hay que entenderlo. A veces nos preguntamos y tenemos dones que Dios nos ha dado, que Dios nos ha capacitado, pero la cuestión está en qué, en que podamos y saber llevarlo y conducir, manejarnos con ese don, porque si no de repente nos podemos estrellar con el don que Dios nos dio. Entonces tenemos que entender, y para eso hay que entender diseño, hay que entender los planos, hay que entender propósitos. Y para entender los propósitos de Dios tenemos que salir de la posición
que pareciera que nosotros creemos que es una posición eterna. Y yo entiendo porque uno pasó y uno lo ve la necesidad de la gente que llega a las iglesias. Yo creo que más de uno, y creo que todos habremos llegado con una necesidad específica a este lugar. Pero yo quiero decirle por palabra del Señor de que no estamos para que toda la vida nuestra relación con la iglesia sea una relación de recibir y recibir y recibir algo. Dice que Jesús cuando se paraba a predicar, dice que la multitud lo seguía. Pero ¿qué pasa? Jesús en un momento como Él conoce todas las cosas que suceden en nuestro interior, llegó un momento en que Jesús le dice, yo sé que ustedes están acá, pero ¿por qué están? No están por lo que yo les hablo, sino que están por los panes y por los peces. ¿Ustedes creen que Jesús no sabe de nuestras necesidades? Él sabe. Lo que le estoy queriendo decir que tenemos que para entender diseños divinos, para entender cuál es el plano que Dios maneja y que Él tiene ya establecido desde antes de la fundación del mundo, de cómo tenemos que edificar y ser iglesia, tenemos que conocerlo y dejar la posición religiosa. Y una posición religiosa tiene que ver con básicamente con egoísmo al 100%. Cuando yo entienda de que mi manera de concebir el Evangelio y la iglesia no se trata solamente de ver cómo rescato una palabra o lo que se me da en la iglesia para usarla para mí, para mi familia y todo para mí y para mí, deje de verlo desde la perspectiva de una posición personal y lo vea desde la perspectiva de los propósitos eternos, en donde ya no interesan las cuestiones mías, sino las cuestiones de los negocios de Dios, entonces vamos a poder cambiar nuestro estilo de vida de una manera radical. Y yo les aseguro que desde la posición de querer entender la iglesia, vamos a dejar de perder mucho tiempo en orar por cosas que Dios ya las tiene preparadas de antemano para nosotros. ¿Cuántos lo creen a eso? Entonces, tenemos que para eso, les decía, ser personas menos improvisadas, personas que trabajamos más con diseño, con planos, que nos manejamos no de manera improvisada. Es por eso que lo que le estoy diciendo que tenemos que como iglesia, y que como iglesia somos nosotros, usted y yo somos la iglesia, no es el lugar en donde nos congregamos, no es el lugar donde nos juntamos, la iglesia es usted, la iglesia soy yo, la iglesia es la manifestación más clara de la persona de Jesucristo en donde andemos. Que la gente, en donde andemos la gente, si la gente puede ver la iglesia a través de nosotros, está viendo a Cristo. Porque dice la palabra que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tenemos que entender que hay un misterio que nos ha sido dado por Dios, que también lo habla en el capítulo 10 del libro de Efesios. Se lo leo rápidamente, versículo 10, capítulo 1 de Efesios, dice, del 9 en adelante, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todo en Cristo. Lo que yo entiendo es de que necesitamos hacernos uno con Cristo. Que como iglesia, como personas, tenemos que mezclarnos con Él. Ese es el misterio de la voluntad de Dios. Que podamos ser uno con Él. Que si yo voy para allá, va con Cristo conmigo. Que si yo voy a orar por esa familia, Cristo está orando por esa familia. Que si yo de acá en la reunión de oración sale una oración de mi interior, el que está orando es Cristo. Que si yo hablo una palabra, es Cristo hablando esa palabra. ¿Por qué? Porque yo soy uno con Él. Yo trataba de ejemplificarlo de alguna manera, una manera, no sé, medio burda de hacer un ejemplo, pero hasta que lleguemos a mezclarnos con Él. Hasta que lleguemos a ser como un licuado, decía hace rato yo. En donde ya no vemos qué fruta es la que está adentro, sino que podemos sentir los sabores solamente. Que la gente pueda de alguna manera, metafóricamente, sentir los sabores que ve en una persona porque estamos manifestando a la persona de Jesucristo. Entonces, tenemos que recobrar protagonismo, le decía,
y de alguna manera dejar de ser neutro, porque en nuestra vida como personas que hemos creído al Evangelio, y como decía Pablo, si en verdad han creído y han aprendido el Evangelio, personas que o ganamos seguidores o nos hacemos de perseguidores, pero neutro no. O nos ganamos seguidores o hacemos perseguidores. Yo decía, hablando el Evangelio y predicando la enseñanza del Evangelio, lo que es la iglesia, las verdades que están escritas acá, que ese es nuestro desafío. Y seguramente, a lo mejor mucha gente se para y te aplaude en la vida. Pero estoy también seguro de que vas a encontrar muchos enemigos y muchos que se van a levantar en contra cuando nosotros hablemos estas cosas. Entonces, como Dios creó la iglesia como un diseño, tenemos que entender que en tanto y en cuanto las personas que dicen, yo soy parte de esas personas, usted es parte, personas que dicen pertenecer a la iglesia de Cristo y no se les revele el diseño, nunca vamos a poder echar mano de todas las bendiciones que Dios tiene para la iglesia. Por eso miren, yo le estoy diciendo, pasar de una posición que quizá es entendible cuando recién comenzamos en los caminos del Señor y nuestra relación con la iglesia, ¿cuál es? De que la iglesia por ahí, ore por mí, pastor, o ayúdeme con esto. Y yo no digo que esté mal, está bien, pero no puede ser siempre. Llega un momento en que justamente la carta a los Efesios nos ayuda a entender una posición. Tenés que entender de que la posición que tenemos y que tiene usted y que tengo yo es una posición en Cristo, en los lugares celestiales, lugares de autoridad. Tenemos que empezar a ejecutar y a ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado. Pero para eso se necesita sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Y por eso oraba Pablo. Por esas dos cosas, en el conocimiento de Cristo, oraba Pablo por la iglesia de Éfeso. Entonces, ¿por qué de repente no vivimos o no usufructuamos todo lo que Dios tiene para la iglesia? Sencillamente porque no entendemos el diseño. Yo entendí que no entiendo el diseño y que necesito entenderlo para poder echar mano de todo lo que Dios tiene. No entendemos de cómo se ha diseñado la iglesia, cuando la iglesia ha sido diseñada por Dios. Mateo 16, 18, yo le menciono para que ustedes lo anoten y lo lean. Mateo 16, 18, Efesios 2, 20, Primera de Corintios 3, 10, que me gustaría que lo leamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios 3, versículo 10. En Mateo, ¿se acuerdan del relato que tenía la conversación con Pedro? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo quiero mostrarle de que ya ahí el Señor estaba hablando de edificar algo. Y nada más y nada menos que su iglesia. No es nuestra, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Y Él quiere edificarla conforme a sus planos y conforme a sus diseños. Yo creo que a nadie le gustaría de que tengamos un plano de nuestra casa y que cuando la mandemos a construir venga el albañil y los que tienen que construir y hagan lo que a ellos se les dé la gana. Yo creo que sería muy feo, ¿no? La sensación que sentiríamos que lleguemos y de repente veamos que lo que teníamos pensado y plasmado en un plano está totalmente tergiversado y hecho como ellos. No, pero a lo mejor ellos nos dicen, pero queda bonito así, así está lindo y a veces las buenas intenciones no alcanzan. Moisés recibió de parte de Dios, Dios le dijo a Moisés, y usted lo puede ver en Éxodo 25:9, le dijo que tenga cuidado de cómo iba a construir el arca. Le dijo que tenga cuidado de que lo haga conforme al diseño que yo te muestre. Moisés podría haber dicho, pero yo quiero hacer algo precioso para vos porque vos sos lo más y quiero que tu presencia esté en esto y lo voy a hacer así porque eso es lo que yo te quiero dar para vos. Pero Dios le dijo, no, tené cuidado de hacerlo conforme a mi diseño. La iglesia del Señor se construye y se edifica conforme a los diseños de Dios, no a los nuestros. Porque cuando nosotros de repente paramos una iglesia, diseño divino, y la enfrentamos ante una iglesia, diseño humano, y vamos a tener serios problemas. Eso es lo que yo estoy entendiendo en estos tiempos. Por eso que no basta las buenas intenciones y todo lo que nosotros queramos hacer.
Y por eso veía oportuno compartirle Efesios 1, 15 y 17, porque acá Pablo menciona dos características muy importantes. Pero antes vamos a leer 1 Corintios, que le dije que busquemos, 3:10. 1 Corintios 3, versículo 10. Ahí está. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí está la cuestión de todo este tema que estamos hablando. Hay alguien que ya puso fundamento. Los apóstoles, los profetas pusieron el fundamento, los cimientos. Ahora estamos en un tiempo de edificación y de sobreedificación cada uno de nosotros. ¿Cómo hay que hacerlo? Yo me preguntaba, Señor, ¿cómo hay que hacerlo? Pero necesitamos los planos. Necesitamos los diseños de cómo se sigue. Porque ¿cómo hago para seguir edificando si yo no tengo los planos de la casa o del edificio? Dice que nosotros, la iglesia, como un edificio vamos creciendo, coordinado, unido, edificándonos en amor. Esa es la manera correcta. ¿Qué quiere decir en amor? En el conocimiento de Dios, porque Él es amor. Nos decía el apóstol Juan, hijitos míos, él decía, Dios es amor. Jesús les decía que todos conozcan al único Dios verdadero. Esa es nuestra meta. Para eso necesitamos una revelación. Y Pablo oraba por personas con estas dos características que yo quiero decirle a usted de iglesia, y que son para mí, por supuesto, también, que hay dos características que debemos de cultivar y que seguramente muchos de ustedes la tienen. Dice, número 1, una inquebrantable fe en el Señor. Dice Pablo, yo cuando escucho de la fe que tienen los hermanos de Éfeso y del amor que tienen para con todos los santos, yo no ceso de darle gracias a Dios y de orar por ellos, para que el Señor y el Padre de Gloria le dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Yo entiendo que los hermanos tenían amor, tenían fe en Jesucristo, pero Pablo tenía que orar para que se le abra un poquito el cerebro y puedan empezar a conocer a Cristo, porque estaba todo bueno, pero había que conocer al Señor más desde adentro. ¿Entienden? Entonces nuestra trayectoria de paz, de fe, de ser personas que en la iglesia somos personas de amor para con los santos, que nunca estamos buscando, incentivando los problemas, que siempre estamos tratando de solucionarlos, que cuando no se entiende algo o hay alguna situación medio rara, lo hablamos, tratamos de siempre estar edificando, que cuando en nuestras bocas se hable es solamente edificación. Entonces seguramente hay alguien que va a orar por nosotros para que el Señor Jesucristo se nos revele en nuestras vidas y podamos entender muchas cosas. La pregunta que se cae de maduro es, ¿qué es un diseño? ¿Por qué hablamos de diseño? Porque la carta a los Efesios yo la considero como el diseño divino, como un plano a seguir para construir la iglesia del Señor. Un diseño justamente, insisto, es un plano. Y la palabra que leímos recién dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y hay que seguir construyendo, eso no termina. Y Pablo hizo una tarea formidable. Él dijo, ya hasta acá peleé la buena batalla de la fe. Yo llego hasta acá. Y él creyó haber hecho lo que Dios le pidió que haga. Y seguramente él dijo también, me falta mucho, no es que yo haya alcanzado todo, no, me falta. Pero que podamos llegar a decir, como dijo el Señor Jesús a Dios, a su Padre, hasta aquí he hecho lo que me has pedido que haga. Eso es todo lo que tenemos que hacer, lo que Él nos pide que hagamos. Entonces, ¿qué hay que hacer para entender un plano, un diseño? ¿Cómo se hace? Se estudia. Hay que prepararse, hay que capacitarse. Ese es el imperativo de esta mañana. Tenemos que prepararnos, no podemos pasarnos el tiempo de alguna manera en esa ignorancia. Tenemos que matar la ignorancia y la ignorancia se la mata con la vida del Espíritu a los pies de Cristo. Porque la ignorancia es toda una estructura invisible que nosotros no podemos ver,
pero que está actuando en nosotros y que tiene un solo objetivo, de que a nosotros no se nos revele los diseños de Dios, que a la gente no se les revele la verdad del Evangelio. Quiere que se lo diga de una manera bíblica. 2 Corintios 4, Pablo decía, porque el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Sabe cómo se llama eso? Tinieblas. ¿Y cómo vemos reflejada la tiniebla? En estructuras de ignorancia. No podemos pasarnos el tiempo en la ignorancia. Tenemos que entender lo que Dios quiere que entendamos. Entonces hay que escudriñar, tendremos que indagar en la palabra, tenemos que ir extrayendo de la palabra esos códigos, porque dice la palabra que son misterios. Y un misterio Pablo no dijera que son misterios si es algo que cuando lo leemos ya lo entendemos. No, hay cosas que es verdad, no nos cuesta, porque justamente son misterios. Por eso hay que orar y pedirle a Dios que nos ayude en el entendimiento, para que esos misterios sean revelados. Los misterios no son otras cosas que códigos. Como cuando usted va a un cajero y inserta un código, son códigos. 3, 4, 2, 5, y eso ya te da apertura a algo. Pero ¿quién lo sabe? El que conoce el código. El apostolado, el ministerio apostólico está para eso, para destrabarnos códigos, para que a nosotros todas esas cosas que antes las teníamos en una zona de misterio sean una revelación en nuestra vida. A veces lo tenemos en un pleno misterio a Cristo y nunca se nos revela. Necesitamos entender los planos divinos. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que cada uno de nosotros como miembro de la iglesia se nos revele el diseño y el proyecto divino. Yo les aseguro, iglesia, que cuando nosotros nos metamos desde el lado de querer entender los propósitos eternos de Dios, seguramente los beneficios para nuestras vidas van a quedar pura y exclusivamente en las manos de Dios. Y vamos a dejar de preocuparnos y de afligirnos tanto. Que yo no digo que no nos preocupemos, pero la preocupación en el buen sentido. Yo ahora entiendo por qué Jesús le decía a los que habían creído en Él, le decía, no piensen como piensan los gentiles, los que no tienen a Dios. Antes bien ustedes, ¿qué dice? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas esas cosas por las que ellos estaban afligiendo, vestimenta, bebida, comida, que simbolizan y tienen que ver con todas nuestras necesidades humanas, todas esas cosas vendrán ¿cómo? Por añadidura. Así que yo quiero estar del lado de querer ver las cosas de los propósitos eternos y de los negocios de Dios. ¿Saben por qué? Porque todas las demás cosas estoy empezando a no orar tanto por esas necesidades, porque vienen por añadidura. ¿Vieron qué inteligente que es la palabra? Como Dios te empieza a abrir la cabeza, el entendimiento y nuestro corazón para que veamos verdaderamente qué es lo que verdaderamente conviene. No gastemos nuestras energías en cosas que nos van a hacer perder el tiempo. Porque a veces cuando gastamos o malgastamos nuestras energías en cosas que no convienen, lo único que hacemos es dejar de lado lo que realmente vale. Entonces nos enfoquemos, y esto tiene por nombre esta mañana, esto que les estoy compartiendo, conociendo los diseños de Dios. Eso es algo inteligente y es algo sabio. Tenemos que conocer los diseños de Dios para meternos dentro de sus propósitos y dejar de preocuparnos tanto por todas las demás cosas que Él ya te dijo que van a venir por añadidura. Él conoce qué es lo que necesitamos. Él sabe qué es lo que nos hace falta. Y para eso necesitamos, y yo insisto, hay que ser responsable, hay que capacitarse, nadie lo sabe todo. Yo no lo sé todo, yo necesito aprender, y vaya si no necesito aprender, pero muchísimo. Yo decía, no hay que dormirse, no se duerma. El espíritu distractivo de cualquier cosa, en lo que usted menos imagina hay distracción en la iglesia. No se distraiga. Aproveche todo lo que se le da en el buen sentido en la iglesia. Enseñanza, lo que decía Viviana recién, el ayudar en lo que sea para que otras personas hagan una obra maravillosa en los chicos. Yo creo que ya Dios está usándonos a todos de una u otra forma. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque cuando nosotros no llegamos a entender los diseños y los planos divinos, nos transformamos en estorbo. Porque una persona que no entiende esto, tarde o temprano termina siendo el tropiezo de otro.
comenzamos a sembrarle duda a las personas que recién están llegando y que a lo mejor sí están con todas las pilas. ¿Visto que pasa a algunas personas que están con esa, no sé si llamarle esa emoción del momento o lo que están viviendo con la presencia de Dios en su vida y que quieren aprender? Bueno, ahí hay que ayudarlo y no sembrarle duda con espíritus negativos de que yo no entiendo, que yo no sé, a mí no me funciona. No, sino ayudarlo a ellos, a que ellos también ahora, porque la cuestión de entender los diseños de Dios y para entender lo que Él quiere en sus propósitos, no es cuestión de tiempo en la iglesia. Dios te puede revelar un propósito a aquella persona o a aquel hermano que llegó la semana pasada a este lugar. Porque Dios no mira nuestra trayectoria de vida eclesiástica y de ministerial en la iglesia, sino que Él mira nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, tenemos que aprender a matar ese espíritu que no sirve de la duda y de sembrarle al otro algo que no es edificante. Tenemos que aprender a matar ese tipo de espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? En nosotros mismos, cada uno de nosotros, en nosotros mismos. Acá Pablo leía en el versículo 17 del texto que les comparto de Efesios 1, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa es la consigna. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Y acá Pablo, fíjese una cosa, había cosas que Pablo podía hacer y cosas que Pablo no podía hacer. Yo me preguntaba qué era lo que podía y qué era lo que no podía hacer Pablo. Por un lado, lo que sí podía hacer Pablo, él decía: yo cuando escucho de la fe que tiene esta iglesia y del amor con todos los santos, yo le pido a Dios de que se le revele Cristo en el conocimiento de ellos. Yo le pido a Dios que les revele quién es Cristo, porque estas personas con lo que tienen son una bomba si se les manifiesta Cristo en su vida y entienden su posición. Imagínense. Pero había algo que Pablo no podía. ¿Qué no podía hacer Pablo? Pablo no te podía dar ni revelación ni sabiduría. De hecho, Pablo les dijo: a mí no se me permitió hablar de todo lo que Dios me lo reveló. Es más, porque eran cuestiones inefables. Pero sin embargo, todo lo que hablaba eran cosas misteriosas, todo es misterio. El Evangelio es un misterio. Así que si usted entiende el Evangelio, tiene que darle gracias a Dios, porque el Evangelio es una revelación en el Espíritu de lo que Dios ha hecho con nosotros. A veces nos preguntamos de que si suceden o no suceden cosas en la iglesia, si se producen sanidades, si hacen. Yo celebro cuando suceden esas cosas y yo las quiero para la iglesia. Pero a veces no sabemos dimensionar el milagro más grande que es que Dios le haya dado vida nueva a una persona, que la haya hecho nueva criatura y que haya puesto una naturaleza nueva. Eso es un milagro de Dios. Que Pedro se lo dijo, a poder decir de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: eso te lo reveló Dios. Eso es revelación de Dios, porque eso no te la puede dar el hombre. Entonces, eso era lo que no podía hacer Pablo y que solamente lo hace Dios. Por eso es que nosotros tenemos que aprender cuáles son los límites de aquellos que nos ministran, porque tenemos límites. Nuestros pastores tienen límites. Conocer cuál es el límite de un apóstol, el límite de un profeta, los límites de uno mismo, de usted mismo, de la persona que está sentada a su lado. Conocer hasta dónde podemos y hasta dónde necesitamos de que Dios comience a manifestarnos de su sabiduría y de su revelación. Yo decía, e insisto con esto: Dios capacita a los que llama. Él nos llama a capacitados. Así que no se escandalice cuando a veces vemos a nuestro pastor. Yo sabía tener un pastor, mi pastor estaba todo tatuado. Y si no podemos entender a Cristo, usted se va a escandalizar si usted llega y no está entendiendo quién es Cristo. Pero Dios escoge a los que Él quiere, reparte dones como Él quiere. El Espíritu de Dios le da dones como Él. Por eso que no intentemos, con todo esto que nosotros tenemos, nosotros no podemos estar pretendiendo ser como aquel o como aquel apóstol o como Moisés o como Pablo. Seamos nosotros como somos nosotros mismos, entendiendo los diseños y los planos que Dios ha establecido para edificar su iglesia.
Y ¿saben una cosa? Hay algo que en la medida que seguramente vamos estudiando, yo le iba a decir que yo ya hacía un tiempo que venía leyendo la carta a los Efesios y me di cuenta de algo, de que se produjeron dos sensaciones o dos reacciones en mí. Yo llevo algo más de 15 para 17 años en los caminos del Señor y yo me di cuenta que por muchos cientos y cientos y cientos de años, la iglesia del Señor no se ha venido edificando conforme a los diseños y a los planos establecidos por Dios. Y a mí me producía una sensación de alarma, porque es alarmante. Pero a la vez, ¿saben una cosa? Mientras leía la carta a los Efesios y todo lo que Dios nos enseña a través de esa carta, también nos genera una sensación de alivio. ¿Y saben por qué? Porque la carta a los Efesios nos brinda todas las herramientas necesarias para edificar la iglesia conforme a lo que Dios quiere. ¿Y saben por qué genera alivio? Porque todo eso depende de nosotros. Dice que los profetas y los apóstoles del Antiguo Pacto y del Antiguo Testamento, dice la palabra, lo decía Pedro en el capítulo 1, si no me equivoco, versículo 14, él decía que los apóstoles y profetas toda su vida se pasaron inquiriendo e indagando para quién era esta gracia del Evangelio. ¿Y saben lo que le respondía Dios? No es para ustedes. Y esa es la peor contestación que podemos recibir. Imagínense que a usted le diga, no es para vos. No, no es para vos. No, tampoco para vos no es. ¿Saben para quién era? Era para nosotros. Era para su iglesia. Y eso es increíble, eso es algo que y no podemos pasarnos la vida ahora pretendiendo ser Moisés, ser Daniel, ser Pablo, ser Jesús. Seamos nosotros mismos con todo lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Y entender los diseños de Dios es lo mejor que a nosotros nos puede pasar y que seguramente nos va a cambiar, yo le aseguro, y estoy convencido, no porque yo crea que ya lo haya visto, pero estoy convencido que nos va a cambiar la vida. Entonces, dos características a cultivar: una fe de una trayectoria inquebrantable de fe en el Señor Jesús y siendo personas de amor y de paz para con todos los santos. Cuando nosotros llegamos a eso, ¿sabe lo que en otras palabras Pablo estaba diciendo? Cuando una persona alcanza esas características, lo único que has alcanzado es pagar la inscripción para entrar al prejardín del conocimiento de lo que es el Señor. Así que lo que nosotros, y paradójicamente lo que algunos creyentes lo tienen como techo o como meta máxima, para Pablo solamente era el comienzo de todo, era la solicitud del ingreso a esa universidad que es la iglesia y poder entender todo lo que Él nos quiere enseñar. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que acá lo importante y el cuidado que nosotros tenemos que tener es que no tomemos nuestra fe inclaudicable en Dios y ese luchar de todos los días por ser personas de paz y de amor con todos los santos como la meta final. Esa no es tu meta final. No crea que porque hemos sido salvos ya terminó todo. Ahí comienza todo. Hemos sido escogidos por Dios, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Aún antes de la fundación del mundo nos escogió Dios. Hoy estamos acá y por la gracia de Dios nosotros somos llamados hijos. Fuimos predestinados para ser llamados hijos de Dios, adoptados hijos suyos, sellados por el Espíritu Santo, con un solo objetivo, para que seamos para la alabanza de la gloria, para la alabanza de su gloria. Ese es nuestro punto de partida. Ahora nosotros, como objetivo, se nos tienen que revelar los planos. Tenemos que comenzar a entender los planos porque si no, no vamos a poder seguir edificando, ni sobre edificando, o al menos edificando bien, porque esa es la idea. Yo sin saber nada me puedo poner a levantar una pared en mi casa, pero es muy probable que la levante chueca o se me caiga al tiempo porque no sea, porque eso es un principio. Yo creo que sale mucho más caro hacer algo no sabiendo que hacer algo sabiéndolo. Y eso tiene que ver con sabiduría. Pero la sabiduría y revelación vienen de Dios. Por eso Pablo oraba. Así que le pedimos a Dios que nos dé eso.
A veces cuando yo hablo de esto, yo pienso, y no es para que nos culpemos y nos echemos la culpa, pero entonces yo sería un descerebrado en pensar de que, bueno, y echarme a llorar porque por todo este tiempo que ha pasado y que a lo mejor no se me, como decimos siempre, no me caía la ficha. Sino tenemos que aprender a sacar un provecho de una insatisfacción que podemos llegar a sentir en este tiempo. Eso me acuerdo cuando el pastor José María, me acuerdo un tiempo daba el curso de liderazgo, a mí me quedó, él decía, tenemos que aprender a sacar provecho de toda insatisfacción. Eso se llama sacar un provecho de todo, que sea una insatisfacción. Si sentimos una insatisfacción de todo lo que vivimos hasta acá, que sea provechosa, que no sea para tirarnos al piso y ponernos a llorar, sino que sea provechosa y digamos, Señor, ahora yo entiendo esto y yo quiero de lo que vos me estás diciendo. Yo quiero que se nos revele Cristo. Yo quiero entender el misterio de la voluntad de Dios. Comencemos a preguntarnos cosas que antes no nos preguntábamos. Hay muchas cosas en la Biblia que las leemos y que a veces hasta el día de hoy siguen vedadas y no las podemos entender, como esta, por ejemplo. Y yo entendí que Cristo tiene que ser forjado en la vida del creyente, que el misterio de la voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Y si yo estoy en Cristo como una sola cosa, una sola persona, un solo ser, yo lo tengo todo. Eso me caía hace un par de días y yo entendía, decía, si yo lo tengo a Cristo, lo tengo todo. Y lo hablábamos con Caro y nos mirábamos, le digo a Caro, o sea, lo tenemos todo, porque lo tenemos a Cristo. Ese es el misterio de la voluntad de Dios, que Cristo se forje en tu vida. Por eso yo entiendo por qué Pablo decía que sufría dolores de parto. Dice, hijitos míos, le decía a los Gálatas, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Porque Pablo la tenía clara. Él quería que la tengan clara los Gálatas, los Efesios, los Tesalonicenses, que todos la tengan clara, porque cuando la tengan clara van a dejar de preocuparse y de vivir como vivimos. Porque aún estando en las iglesias tenemos muchas situaciones que nos atormentan y que no nos dejan vivir, porque no entendemos lo que Dios quiere que nosotros verdaderamente entendamos. Entonces, para ir cerrando, tenemos que empezar a crecer y a tener un crecimiento parejo, ¿sí? Y no quiero hablarle ahora de crecimiento espiritual solamente, sino un crecimiento parejo. Y cuando digo parejo, es que empecemos a no sobredimensionar cosas que creemos nosotros que lo hemos logrado en el Evangelio. Nosotros de repente llegamos a ver personas con estas características, fe inquebrantable. Vemos a un hermano con una fe tremenda en el Señor y eso está muy bueno. Personas que vemos y que realmente aman a Dios y ya para nosotros lo vemos allá. Cuando en realidad para Pablo era el piso para comenzar a edificar todas las cosas. Y esto es como, si yo les diera un ejemplo, esto es como que yo le diga a mi hijo, yo pensaba en esto, como que yo le diga, por ejemplo, a uno de mis hijos, a ellos les diga que en quinto grado, que cuando terminen el quinto grado, van a tener una salida laboral. Imagínense, ellos van a poner toda su fuerza, todo su ímpetu y todo lo que de ellos para poder terminar, y porque saben que el quinto grado termina y ya pueden salir a trabajar y van a tener algo seguro. Pero terminan el quinto grado y yo les digo, ¿saben qué? Les faltan unos 15 años más. Ahora tienen que estudiar 15 años más. ¿Sabe por qué les digo esto? ¿Qué es lo que produce eso? Seguramente que lo va a decepcionar, lo va a frustrar, lo va a mal predisponer ya para seguir, porque imagínense, ellos han puesto toda su fuerza en los primeros años. Lo que quiero decirles es que a veces en la manera de enseñar, de concebir y de transmitir el Evangelio, a veces nos lo enseñan de formas que, no sé, son ocurrencia humana, a veces la forma que se tiene de transmitir el Evangelio y no la ocurrencia divina como debería ser, que a veces llegamos a engañarnos a nosotros mismos. Y Pablo era una persona que no engañaba a la gente. Pablo le decía, señores, la meta con el Evangelio es esta, que lleguen a un tal conocimiento de Cristo en su vida, que lleguen al punto tal de que sean uno en Cristo. Por eso la carta a los Efesios nos habla de la unidad de la fe. Yo no sé si toda la iglesia, en general, en su iglesia toda, hablamos unidad de fe.
A veces estamos discutiendo cosas en las que realmente estamos perdiendo el tiempo. Pero el objetivo es este, que todos lleguemos a la unidad de la fe, que todos lleguemos al conocimiento de Dios, que todos lleguemos a un varón perfecto, porque mientras que a esto le pase a uno, que mientras que a esto se le revele a uno, es aburrido. Eso nos tiene que pasar a todos, para que entonces haya un mover de la iglesia de Jesucristo. Tenemos que crecer entonces parejo. Y yo quiero terminar con este ejemplo. A veces creemos que nuestra meta es esa. Y a veces llegamos a la iglesia y estamos en esa emoción y queremos buscamos qué podemos hacer para el Señor y que está muy bueno y yo lo incentivo que lo hagamos. Pero yo quiero decirle, no termina allí, no termina con la actividad o en llenarnos de actividades. Recuerde que somos el cuerpo de Cristo y la forma que Él diseñó su iglesia como cuerpo, ni más ni menos en la figura de una persona, cada uno cumple roles que son diferentes. Entonces, buscar actividad y crecer en actividad está bueno, pero tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo, no de la Biblia, de Cristo. Porque cuando hay crecimiento solo en actividad en la iglesia, tenemos un cuerpo grande. Y si no se crece en el conocimiento de la cabeza, vamos a tener una cabeza chiquitita. Cuerpo grande y cabeza chiquita, yo digo esto, tenemos un monstruo. Y lo único que producen los monstruos son sustos, escándalos, problemas. Y eso no quiere el Señor de nosotros. Así que yo los animo a que indaguemos y comencemos a estudiar en forma conjunta con la iglesia, en forma personal. Yo creo que acá se nos brindan las herramientas, porque solamente podemos recibir herramientas, no nos van a dar todo hecho, pero sí herramientas que nos van a servir para que nosotros podamos seguir adelante y que podamos recibir de parte del Señor y de Dios esa revelación que necesitamos para conocer más a Cristo. Porque en la medida que conozcamos a Cristo seguramente vamos a empezar a entender sus diseños. Y mientras pongamos todas las cosas, las enmarquemos dentro de los propósitos eternos y del marco del diseño divino, yo les aseguro que seguramente todas las cosas van a comenzar a cambiar en nuestra vida personal y en nuestra vida como iglesia. Amén. Creo que si hay algo que Dios quiere de nosotros y está demandando en este tiempo, nos quiere solamente para que estudiemos. Solamente para que comencemos a estudiar. Pablo, después de la revelación que tuvo, dice que Pablo no salió después de que tuvo la revelación corriendo a decirle, mira, Pablo dice que estuvo 14 años fuera en Arabia. Después tuvo 3 años con un matrimonio que llegó, que ustedes seguramente lo habrán sentido nombrar, a Priscila y Aquila. Pablo se dedicó en un tiempo a fabricar tiendas porque era parte de lo que él sabía hacer. ¿Qué quiero decirle con esto? Que nos tiene que tomar un tiempo poder empezar a digerir todas estas cosas que el Señor nos está hablando en este tiempo. Esto de decir ya no quiero saber más nada y me hago el chante, ya no quiero hacer más nada. No, sino que nos tome un tiempo y sepamos cuándo es el momento oportuno que el Señor te dice, bueno, ahora es. Ahora tenés que abrir tu boca, ahora tenés que comenzar a hablar esto, todo lo que vos ya estás conociendo de mí, hay que hacerlo. Así que así sea, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por lo que vos nos haces entender y tratás a través de tu palabra de implantarla en nuestros corazones, en nuestras mentes. Te pedimos de que sean tus diseños revelados a tu iglesia, a cada uno de nosotros, porque nosotros somos tu iglesia. Queremos verdaderamente ser manifestantes de tu vida, de tu riqueza, que como el apóstol Pablo, poder anunciar las riquezas del Evangelio, las riquezas de Cristo, poder anunciarle al mundo a través de nuestras vidas como iglesia, de que tú eres nuestro Dios, de que Cristo es nuestro Señor, de que Él es el Salvador, que Él es el que cambia vida, que cambia pueblo, que cambia naciones. Pero ayúdanos, Señor, a hacer las cosas conforme a tu diseño. Te damos gracias en esta mañana, te alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo,
del Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy buenos días.